¿Alguna vez te has preguntado cómo sería ser la última voz de Dios ante un silencio que duraría siglos? Malaquías era exactamente eso. En un momento en que la fe se estaba enfriando, los templos estaban llenos de rituales vacíos y los líderes espirituales estaban corrompidos, Dios levantó a un joven mensajero con una pesada misión: confrontar, denunciar y despertar. Él no vino con milagros ni multitudes. Vino con palabras tan afiladas como una espada, cargadas de fuego purificador y esperanza profética. Malaquías no era solo un nombre, era un eco de la justicia divina, un grito en el desierto espiritual de Judá. Y cuando habló, el cielo se abrió. Pero poco después, se quedó en silencio. ¿Qué quiso decir Dios para nosotros cuando escogió a este hombre como el último profeta antes de 400 años de silencio? ¿Y por qué su mensaje sigue ardiendo en nuestros días, como una llamada olvidada a la fidelidad? Prepárate. Porque esta historia tocará tu espíritu y tal vez reavivará algo que el tiempo ha tratado de borrar. Malaquías no fue un profeta más, fue el último eslabón entre el cielo y la tierra antes de que el silencio de Dios cayera sobre la humanidad durante más de 400 años. Su voz resonó como un trueno en un valle seco, clamando arrepentimiento en un momento de indiferencia. Era como si el mismo Espíritu Santo soplara en sus palabras, advirtiendo al pueblo ante las tinieblas proféticas. Mientras muchos vivían como si Dios hubiera olvidado sus promesas, Malaquías fue elegido como el último mensajero del Seor. No vino con gloria, sino con peso. Un joven con ojos marcados por el discernimiento y un corazón ardiente por la verdad. Su presencia le molestaba, y sus palabras, aún más. Lo sabía: después de él, vendría el silencio. Pero antes de eso, habría confrontación. Su mensaje no era solo acerca de la corrección, sino también acerca de la preparación espiritual. Malaquías sabía que estaba cerrando el círculo, y sus palabras debían cruzar generaciones. Habló con la urgencia de quien sabe que Dios está a punto de callar. Y con cada frase, dejaba a la gente una opción: seguir ignorando o alinearse con el llamado eterno. Cuando Malaquías comenzó a profetizar, Judá todavía llevaba las marcas del cautiverio en Babilonia. El templo había sido reconstruido, los muros estaban en pie, pero por dentro, en las ánimas y en los altares, todo parecía estar todavía en ruinas. La apariencia de la restauración no reflejaba la verdadera condición espiritual del pueblo. Era como un jarrón pegado por fuera, pero aún agrietado por dentro. La fe que sostenía a los exiliados había sido cambiada por la rutina. Los sacerdotes cumplieron con sus deberes, pero con desprecio. El pueblo ofrecía sacrificios, pero sin reverencia. Era una época de religiosidad intrépida, de adoración despiadada. Incluso con todo reconstruido, el pacto con Dios se rompió. El fervor se había convertido en frialdad y la justicia en indiferencia. Fue en este escenario que Dios resucitó a Malaquías, un mensajero en medio de la apatía, una voz profética en medio de un ritualismo vacío. Mientras todos miraban hacia afuera, celebrando la estructura erigida, Malaquías miró hacia adentro y vio la urgente necesidad de una profunda purificación espiritual. El templo estaba en pie, pero el espíritu clamaba por algo más. Desde una edad temprana, Malaquías no fue como los demás niños. Mientras los muchachos corrían por las calles de la Jerusalén reconstruida, él se retiró a las colinas, escuchando el viento, mirando al cielo, tratando de entender por qué su corazón ardía sin razón aparente. Era como si Dios susurrara secretos en el silencio, y él fuera el único que lo escuchara. Sus ojos llevaban una madurez precoz, y su espíritu parecía estar muy en sintonía con lo invisible. La gente de alrededor se dio cuenta: ese chico tenía algo diferente. No solo era tímido o introspectivo, sino que era separado. Malaquías sentía un peso espiritual que no podía explicar, pero que lo impulsaba a buscar algo más allá de la religión común de su tiempo.
Así comenzó a formarse en él el llamado profético, no con truenos o visiones dramáticas, sino con una sensibilidad aguda, una santa inquietud, una incomodidad con todo lo que era falso. El niño que caminaba tranquilamente por las calles era, en realidad, un barco en formación. Dios estaba gestando un profeta en silencio. Y luego úsalo en voz alta. El nombre Malaquías no fue elegido por casualidad. En hebreo, significa mi mensajero, una identidad que llevaba un destino. Cada vez que se pronunciaba su nombre, era como si el cielo le recordara a la tierra que Dios todavía hablaba, todavía enviaba voces, todavía levantaba instrumentos humanos para revelar su voluntad. Era más que un nombre. Era una misión escrita en el sonido mismo de las letras. Malaquías no era solo un joven de Judá, él era una respuesta. Una respuesta de Dios a la apatía, a la corrupción, a la frialdad espiritual. Su nombre ya lo señalaba como el que sería enviado para abrir los ojos de los ciegos espirituales y preparar el camino para algo mucho más grande que él mismo. Con el tiempo, lo entendió, no estaba allí para complacer. Él estaba allí para advertir. Su nombre era una declaración profética viviente, un recordatorio constante de que él llevaba un peso, el peso de la verdad divina. E incluso si la gente ignoraba su mensaje, Malaquías lo sabía: un mensajero no habla por sí mismo. Lleva la voz de aquel que lo envió. Malaquías creció rodeado de una fe que se desmoronaba, no en palabras, sino en hechos. Vio a los sacerdotes actuar como si todo fuera solo una oficina. El altar se había convertido en una rutina y la gente se había acostumbrado a la ausencia de miedo. La llama de la reverencia se había apagado, y todo lo que quedaba era un culto mecánico. Lo hirió por dentro como una flecha invisible. Mientras que los ojos humanos veían la normalidad, los ojos espirituales de Malaquías veían un templo corrompido, un pueblo perdido y una generación anestesiada. Cada sacrificio mal ofrecido, cada oración vacía, cada líder indiferente era como un grito mudo dentro de él. Y este dolor se convirtió en santa indignación. Malaquías no podía soportar lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Fue en medio de esta apatía que Dios refinó su voz. No sería un profeta formado por el aplauso, sino por la verdad. La injusticia social y la irreverencia en el culto no serían ignoradas, sino confrontadas. Su corazón se convirtió como una antorcha encendida en medio de la oscuridad espiritual, listo para anunciar que Dios todavía se preocupaba y aún observaba todo. Fue en una noche silenciosa, entre las colinas de Judá, que Malaquías sintió algo que nunca olvidaría. El cielo parecía estar más cerca y el viento soplaba de manera diferente. En medio de ese escenario ordinario, una presencia atractiva se apoderó del lugar. No era imaginación, era una vocación. Dios estaba allí, hablando directamente a su espíritu, despertando al mensajero dentro de él. La revelación no llegó con relámpagos, sino con una claridad cortante. Malaquías comprendió que su vida no sería ordinaria, que no podía callar ante el pecado ni conformarse a la decadencia espiritual de su generación. El Señor lo llamó a ser voz, a ser denuncia viva, a llevar la llama profética en tiempos de frialdad religiosa. Esa noche, Malaquías no solo recibió una llamada, sino que también recibió una pesa. El peso de la responsabilidad, de la separación, de la soledad que acompaña a los que caminan con Dios en profundidad. Pero aceptó. Sabía que la obediencia al cielo siempre costaría algo en la tierra. Y con el corazón ardiendo y los ojos llenos de miedo, dio el primer paso hacia su destino profético. Malaquías sabía que su misión no sería fácil. Pero ni siquiera él estaba preparado para la resistencia de los propios líderes religiosos. Cuando comenzó a confrontar a los sacerdotes, fue recibido con desprecio, silencio e ironía. No querían escuchar,
se sentían cómodos en sus posiciones, incluso si estaban lejos del corazón de Dios. La verdad lo incomodó. Denunció los sacrificios defectuosos, los cultos hechos por obligación, los rituales llenos de apariencia, pero vacíos de miedo. Malaquías señaló el desequilibrio entre el altar y el personaje. Mientras los sacerdotes mantenían la fachada de santidad, él expuso lo que había detrás de la cortina: la irreverencia, la codicia y el abandono espiritual. Su voz sonaba como un martillo rompiendo máscaras. A pesar de que fue rechazado, Malaquías no se echó atrás. Sabía que no hablaba por sí mismo, sino que hablaba como una voz profética enviada por el Señor. Su compromiso no fue con la aprobación humana, sino con la fidelidad divina. Y cuanto más lo silenciaban los hombres, más fuerte sentía la urgencia de Dios palpitando en su espíritu. Había sido apartado para sacudir a los que dormían junto al altar. Malaquías no se limitó a observar. Valientemente expuso la falsedad que reinaba en el centro del culto. Denunció los sacrificios inmundos que se ofrecían con animales ciegos y cojos, ofrendas que demostraban el desprecio del pueblo por Dios mismo. El templo, que se suponía que era un lugar de reverencia, se había convertido en el escenario de la conveniencia religiosa y la manipulación espiritual. Dio líderes que enseñaban la ley con sus labios, pero la quebrantaban con sus propias acciones. Dio jueces que tergiversaban la justicia por monedas y ministros que usaban el altar como fuente de ganancias. Y Malaquías exclamó: ¿dónde está la honra que se debe al Señor? Su corazón ardía al ver que el pacto era tratado con indiferencia, como si Dios fuera solo una tradición que debía mantenerse. La crítica de Malaquías no se refería solo a la doctrina, sino al carácter. Llamó al pueblo y a los líderes a un profundo arrepentimiento. Quería volver a la esencia: adoración con verdad, ofrendas con temor, ministerio con pureza. Su voz atravesó la habitación como una espada, porque no se trataba de religión, sino de una relación con un Dios que es santo y justo. Malaquías no solo se quedó en el templo, sino que fue a las calles, a los mercados, a las casas. Vio cómo la injusticia se extendía como un veneno: comerciantes que engañaban en la balanza, ricos que explotaban a los pobres, maridos que abandonaban a sus esposas por conveniencia. Era como si la corrupción se hubiera infiltrado en todas las capas de la vida y nadie más la viera como un problema. Pero Dios lo vio. Y Malaquías, como su mensajero, dijo lo que muchos no querían escuchar: que la adoración no servía de nada si la vida era sucia. Esa plegaria no se elevaría si la injusticia reinara en el hogar y en el trabajo. Denunció el egoísmo, la opresión y la traición del pacto matrimonial. Habló del abandono a los huérfanos, de la frialdad hacia los extranjeros, de la falsedad disfrazada de piedad. Era imposible separarlo de lo que anunciaba. Malaquías se convirtió en un equilibrio vivo ante el pueblo, un espejo que dejaba al descubierto las deformaciones del carácter colectivo. No condenó a destruir, sino a despertar. Su mensaje era claro: no hay verdadero culto donde se ignora la justicia. A Dios no le impresionan los rituales, sino que examina el corazón y la práctica. En medio de noches de oración y lágrimas silenciosas, Malaquías recibió una visión intensa: una escala celestial se cernía sobre la ciudad. Por un lado, estaban los actos del pueblo; por el otro, la santidad de Dios. Y la balanza se inclinó, cargada de injusticia. Luego vino el fuego, no un fuego destructivo, sino un fuego purificador, que quemó las impurezas y reveló el oro escondido en el alma. Esta visión selló su convicción. Entendió que Dios no solo quería castigar, sino purificar, restaurar, preparar a un pueblo para Él. El fuego que vio era el mismo que ardía en los corazones dispuestos a arrepentirse. Malaquías veía al Señor como un orfebre paciente, atento, dedicado a quitar todo lo que deshonraba el pacto. Y esto encendió en él una fe inquebrantable. Con esta visión grabada en su espíritu, Malaquías regresó a las plazas con aún más audacia.
Ahora hablaba con autoridad celestial. Proclamó que el Seor estaba a punto de venir y que antes de él vendría este tiempo de juicio y purificación. El pueblo tenía que elegir resistir al fuego o ser transformado por él. Dios pesaba los corazones. Y nadie escaparía a esta escala. Fue en medio de la algarabía del mercado, entre voces negociadoras y pasos apresurados, que Malaquías se puso de pie. No había púlpito, solo pisos de piedra y corazones distraídos. Pero allí mismo proclamó: he aquí que envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y con voz firme anunció la venida del Seor y la salida de un sol de justicia que traería sanidad en sus alas. La gente se detuvo. Algunos se burlaron, otros simplemente lo siguieron. Pero había quienes sentían algo diferente, como si una mano invisible tocara el espíritu. Malaquías habló como si viera lo que nadie más vio. No solo advirtió, sino que se preparó. Cada frase era como un toque de clarín que llamaba a la gente al arrepentimiento, como si el cielo dijera: despierta, el tiempo está llegando a su fin. Fue en ese momento cuando muchos se dieron cuenta de que no se trataba solo de una denuncia, sino de una esperanza profética. Malaquías se aló algo más allá, a un nuevo tiempo, a una visitación divina, a la llegada de un mensajero mayor. Incluso en medio de la apatía y la burla, su voz cortó el aire como una flecha. No quería aplausos. Quería que las almas despertaran. En medio de sus últimos mensajes, Malaquías soltó una de las profecías más enigmáticas y poderosas del Antiguo Testamento: he aquí, yo os enviaré al profeta Elías antes que venga el día del Seor, grande y terrible. Esa declaración cayó como un trueno silencioso. No era solo una advertencia, era un sello profético, una promesa que resonaría durante siglos. Malaquías sabía lo que estaba diciendo. Elías representaba el fuego, la confrontación, el regreso a la verdadera alianza. Al declarar su regreso, se aló una preparación divina que precedería a la manifestación del Mesías. Dios no vendría sin antes alinear a la gente, sin despertar primero los corazones dormidos, sin restaurar primero la conexión entre padres e hijos, generaciones y promesas. La mención de Elías fue una advertencia y una esperanza al mismo tiempo. Significaba que Dios todavía tenía el control, que el silencio que vendría sería temporal y que la restauración divina ya estaba escrita en el tiempo de Dios. Malaquías terminó su llamamiento con una visión de algo grandioso, un nuevo comienzo profético sellado por el fuego y el arrepentimiento que prepararía al mundo para la llegada del Salvador. En las últimas palabras de su misión, Malaquías no trajo una nueva doctrina, ni presentó un camino alternativo. En cambio, hizo un llamado directo y firme: acuérdate de la ley de Moisés, mi siervo. Era una llamada urgente a la obediencia, a la raíz de la fe, a la alianza que había sido despreciada a lo largo de las generaciones. Para él, el regreso a la ley no era un paso atrás, sino una reconexión con el fundamento del pacto. Malaquías sabía que no había un verdadero avivamiento sin un verdadero arrepentimiento. Y no hubo arrepentimiento donde se ignoró la palabra de Dios. Su advertencia fue un último toque de trompeta espiritual antes de que el cielo callara y comenzaran los siglos de espera. Ese llamado final no llegó con palabras dulces, sino con el peso de la eternidad. Advirtió: el día grande y terrible del Seor se acercaba, y solo los que estaban cimentados en la verdad sobrevivirían espiritualmente. Era como si dijera: vuelve ahora, antes de que se acabe el tiempo. Malaquías terminó su misión con la autoridad de quien sabe: el juicio vendrá, pero la misericordia sigue llamando. Después de que la voz de Malaquías fue silenciada, el cielo también guardó silencio. No se levantó un nuevo profeta. No se envió ninguna palabra. Durante más de 400 años, Israel vivió en un profundo vacío espiritual, sin dirección profética, sin nuevas revelaciones. La gente tenía los escritos antiguos.
pero ya no oyó el sonido de la voz viva de Dios entre ellos. Este periodo llegó a ser conocido como el silencio de Dios, pero no fue un abandono, fue un tiempo de espera, de preparación invisible. Mientras los hombres pensaban que no pasaba nada, el cielo trabajaba entre bastidores. El silencio no era un final, sino un intervalo antes del cumplimiento de la promesa. El mensajero había hablado. Ahora era el momento de mirar. Malaquías fue el último faro antes de la noche. Su mensaje resonó en el vacío del tiempo como un recordatorio de que Dios no olvida, sino que cumple. Cuando el silencio terminó, fue con la voz de otro mensajero en el desierto, Juan el Bautista, que se cumplió el eco de Malaquías. El tiempo había pasado. Pero la profecía seguía ardiendo como fuego almacenado para la hora exacta. A pesar de que habló por tan poco tiempo, Malaquías dejó un legado que abarca siglos. Su voz fue la última que se escuchó antes del amanecer del Nuevo Testamento, y cada una de sus palabras apuntaba al futuro, a la purificación, al arrepentimiento y al Mesías. Él fue el mensajero del fin y el heraldo de un nuevo comienzo, preparando los corazones para el día en que el Verbo se haría carne. Su mensaje no era solo para esa generación, era para todos aquellos que, a lo largo de la historia, habían olvidado el pacto, se habían perdido en la fría religiosidad y no habían escuchado la voz del cielo. Malaquías nos recuerda que la verdadera adoración requiere la verdad, que la justicia importa y que Dios todavía pesa los corazones en la balanza de la santidad. Hoy, su voz sigue viva en todos los que se niegan a conformarse a un cristianismo superficial. Él inspira a los elegidos a levantarse con valentía profética, a vivir fielmente y a no callar ante la corrupción espiritual. Malaquías no solo fue el último profeta del Antiguo Testamento, sino que fue la antorcha que iluminó el camino para la llegada del Salvador. La historia de Malaquías no termina en el pasado. Late en el presente, en todos los que sienten que han sido llamados a hacer algo más que seguir las tradiciones. Se dirige a los que no aceptan que la fe sea tratada como una rutina, a los que se dan cuenta de que Dios sigue buscando mensajeros en tiempos de apatía. Malaquías fue uno de ellos, pero ahora la pregunta es ¿quién será la próxima voz? Tal vez estés viviendo en una época en la que el cielo parece silencioso. Pero recuerda, incluso el silencio de Dios tiene un propósito. A veces Él no habla, porque ya ha hablado. Y lo que Él espera ahora es obediencia a la última instrucción. Vuelta a la esencia. Revisa la alianza. Deja que el fuego se afina. El mensaje de Malaquías es un espejo espiritual, y solo aquellos que se enfrentan a la verdad pueden ser transformados por ella. Si esta historia te ha hablado, no la ignores. Dios todavía está buscando corazones dispuestos, bocas valientes y vidas enteras. Tal vez el mundo esté durmiendo. Pero si el Espíritu os ha despertado, no os quedéis callados. Tú puedes ser la respuesta al tiempo de silencio. Párate. Vive fielmente. Y sé hoy lo que Malaquías fue ayer, un mensajero entre el pueblo y el cielo. Si esta historia tocó tu corazón, comparte este video con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Quizás, como Malaquías, esta persona está siendo llamada a ser una voz en medio del silencio. Suscríbete al canal, activa la campana de notificación y sigue nuestras historias bíblicas narradas con profundidad espiritual, emoción y verdad. Aquí, cada palabra tiene un propósito y cada historia es una oportunidad para despertar.